Cuando el imperio es atacado por invasores extranjeros y por una peste mortal, los ciudadanos romanos culpan al cristianismo, la nueva religión, de haber hecho enfadar a los dioses paganos del imperio. Desesperado, el emperador Decio recurre a la violencia, sacrificando las vidas de los cristianos para recobrar la aceptación de los dioses. Ahora, amenazado por los ataques bárbaros en todos los frentes, el pueblo romano vive en un miedo constante. A medida que empeora la crisis, los insurgentes toman control y el imperio es dividido por luchas intestinas hasta que aparece un nuevo gobernante. Se llama Aureliano y unifica el fracturado imperio, utilizando su mayor reserva de fuerza, el ejército. Roma, auge y caída de un imperio, los soldados del emperador. A mediados del siglo III, el Imperio Romano es enorme y confía en legiones distantes y aisladas para proteger a cada provincia remota. Las tropas en ese momento se encontraban en una situación en donde tenían que confiar frecuentemente en la autoayuda. La superestructura del imperio estaba muy lejos de ellos. Frecuentemente los emperadores no se hacían presentes en los conflictos fronterizos hasta que estos ya estaban fuera de control. Ante la ausencia del emperador, en ocasiones los soldados asumían liderazgos. El emperador no puede estar presente, por lo que se está a la deriva hasta que aparece alguien que puede hacer la labor por él y que probablemente se autoproclamará emperador para conseguir el apoyo local y así repeler a los bárbaros, quienes amenazan la integridad de las provincias. Los poderosos ejércitos fronterizos, tras atreverse a erigir a sus propios emperadores, declaran su independencia de Roma. En el año 269 después de Cristo, a medida que estos ejércitos se alejaban de las fronteras orientales y occidentales para formar sus propios imperios, los bárbaros alamanes atacan la frontera norte de Roma. En su palacio de Roma, Claudio II, el verdadero emperador romano, se preocupa por este devastador asalto en territorio romano. Los enemigos del otro lado de los Alpes no solo invadieron al Imperio Romano, sino que fue la primera vez que en un periodo increíblemente largo lograron atravesar los Alpes y llegar a Italia. Claudio le pide consejo a su poderoso comandante de caballería, Aureliano, un hombre cuya disciplina militar es descrita por el historiador del siglo III, Vopisco. Aureliano, desde sus primeros años, fue muy ágil mentalmente y famoso por su fuerza. Nunca dejó que pasara un día sin practicar la lanza, el arco y la flecha, al igual que otras armas. Al empeorar las noticias de la frontera, se hace imperativa la necesidad de probar las habilidades de Aureliano. Los consternados refugiados del norte de Italia son testigos de los estragos. Con esta invasión aumenta el peligro de una rebelión dentro del ejército. Si los bárbaros amenazan con invadir, los locales simplemente proclamarán emperador al que funja como comandante militar de la región en ese momento. Para evitar que la frontera norte también se separe, Claudio debe actuar rápidamente para detener a las fuerzas invasoras alamanas. Los bárbaros celebran en el campamento de los alamanes, deleitándose con los ricos botines que le quitaron fácilmente al debilitado Imperio Romano, incluyendo mujeres y niños romanos a ser utilizados como esclavos. Hemos encontrado inscripciones que nos hablan sobre grupos de invasores que han estado en Italia y han tomado innumerables prisioneros, así que hasta cierto punto son ganancias fáciles para estos invasores. Se están aprovechando de un imperio que ya no se encuentra en su apogeo. Los grupos de alamanes son dirigidos por jefes poderosos.
quienes aseguran la lealtad de sus guerreros recompensándolos con esclavos de sangre romana. Pero la codicia bárbara no tiene límites. El emperador Claudio se ve obligado a apostar a su ejército fuera de Roma y a enfrentarse a los guerreros alamanes en el lago de Garda, al norte de Italia. Claudio y sus hombres se enfrentan a un enemigo brutal, Amiano Marcelino, historiador del siglo IV. Con más prisa que cautela, se abalanzaron sobre los escuadrones de caballería, con horribles chirridos de dientes y con una furia extraordinaria. Sus cabellos ondeaban a su espalda y sus ojos emitían un brillo de locura. El emperador Claudio también tiene una fuerte desventaja numérica, pero posee un arma secreta: Aureliano, el poderoso comandante de caballería. Era conocido como Manu ad Farum, que significa algo así como mano en la espada, listo para saltar a la acción cuando fuera necesario. Haciéndole honor a su nombre, Aureliano ayuda a Claudio a repeler a los alamanes, matando a la mitad de su ejército y obligando al resto a retroceder hacia los Alpes. Y en un esfuerzo por brindar mayor protección a Italia contra los futuros ataques bárbaros, el emperador Claudio y Aureliano viajan a los Balcanes para aumentar allí su presencia militar. Pero el emperador Claudio contrae la peste durante la campaña. El reinado de Claudio fue corto. Gobernó del año 268 al 270. Tuvo un notable éxito militar en el año 269, que fue muy publicitado en el momento y que posteriormente dio mucho de qué hablar. Pero este éxito, la derrota de los alamanes, no es suficiente para restaurar un imperio. Mientras empeora la salud del emperador Claudio, resulta claro que esta tarea debe recaer sobre Aureliano, su leal general. Sus tropas lo proclaman emperador, y Aureliano les devuelve el favor haciéndole un sacrificio al dios de los soldados, Sol Invictus, el Sol Invicto, una deidad que se está convirtiendo para el ejército en el dios de la victoria. Lo que sea que te dé la victoria, cualquier cosa que vaya a ser beneficiosa, esa tiene que ser la meta. Aureliano, un hombre que nació bajo de peso, ahora asciende a la posición más alta en el imperio debido a su brillo militar, al igual que muchos grandiosos generales antes que él. A mediados del siglo III no puedes ser un emperador civil. Tienes que estar al frente de tus tropas. Siempre hay algún lugar a donde tendrás que ir a pelear. Aureliano necesitará la lealtad de sus soldados y la fortaleza de su dios para enfrentarse a un enemigo conocido. En el año 271 después de Cristo, regresan los alamanes sedientos de sangre, arrasando con el norte de Italia y llegando hasta Piacenza. Aureliano y su ejército se dirigen a toda velocidad al oeste para cortarle el paso a los bárbaros, enviando previamente una oferta para negociar. Pero los alamanes tienen otros planes. Él exhortó a los bárbaros a que se rindieran, pero se dice que ellos le contestaron que eran hombres libres y le podían mostrar sus habilidades para la lucha. Y así fue. Al atardecer en el área boscosa del sur de Piacenza, le hicieron una emboscada al ejército romano, el cual sufrió fuertes pérdidas. En el bosque, los soldados romanos no pueden competir con los bárbaros. ¿Por qué una emboscada fue una táctica tan exitosa contra las tropas romanas? Básicamente se debe a la forma de organización del ejército romano. Su entrenamiento, su disciplina consistía en enseñarles a combatir en fila, en formación. Obviamente es algo que solo se puede hacer cuando se tienen las condiciones para realizar esa formación y esto no se da en un área boscosa. Está de más decir que los bárbaros lo sabían.
Atrapado en el bosque, el ejército romano está desorientado y derrotado. Para Aureliano, la derrota es devastadora. En cierto sentido, las tropas son muy leales a sus comandantes, pero también son muy volubles. Si un emperador está triunfando, ellos están felices de apoyarlo. Pero una vez que el emperador comienza a perder, básicamente llega a su ocaso. Aureliano reúne a las tropas que han sobrevivido y reza para que le sigan siendo leales. Las necesita ahora más que nunca para evitar que los alamanes tomen la ciudad de Roma. Cuando los ejércitos fronterizos romanos se separan del resto del imperio, las legiones del emperador Aureliano son abandonadas sin recursos ante los acérrimos bárbaros alamanes, quienes ahora se dirigen al corazón de Italia. El terror invade al pueblo romano. Debido a que temen la inminente llegada de los bárbaros, desesperados, muchos huyen de la ciudad. La derrota del ejército romano, el ejército de Aureliano, creó pánico en Roma debido a que no había ninguna fuerza que realmente pudiera defender a la ciudad de los bárbaros. Aquellos que no pudieron escapar de los disturbios en las calles se enfurecieron porque Aureliano fracasó al tratar de mantener a los bárbaros fuera de Italia. La población romana parece haber entendido que al convertirse en una enorme ciudad en medio de un imperio cuyos ejércitos, que estaban concentrados en las fronteras, la habían abandonado, era especialmente vulnerable en caso de que otro ejército tratara de invadir a Italia. Pero antes de que los guerreros alamanes puedan alcanzar la capital, Aureliano finalmente logra detenerlos en Fanum, a 290 kilómetros de Roma. Después de su reciente derrota, Aureliano debe recuperar la lealtad de su ejército, nada menos que con la victoria absoluta. Los emperadores siempre han confiado en el apoyo del ejército y aunque siempre se han presentado como campeones de la República, la realidad subyacente de las fuerzas imperiales siempre ha dependido del ejército. En conjunto, Aureliano y sus soldados les enseñan a sus enemigos bárbaros una lección sobre la disciplina romana. Aprendieron que siempre que hubiera una posibilidad de que el ejército romano pudiera realizar una formación compacta, no tenían ninguna oportunidad. Abrumados, muchos guerreros bárbaros mueren ahogados en el río Metauro. Finalmente, la victoria de Aureliano expulsa a los alamanes de Italia. También les permitió recuperar la confianza. Sin duda, el triunfo sirvió para subirles la moral, luego de que ésta había sido afectada. Pero el triunfo de Aureliano en Italia, logrado con sumo esfuerzo, es opacado rápidamente con las noticias del surgimiento de conflictos en la ciudad de Palmira, en la frontera oriental del imperio. Durante más de 10 años, desde mucho antes del reinado de Aureliano, los invasores extranjeros atacaron fuertemente a las provincias orientales romanas, incluyendo a Palmira, amenazando con penetrar la débil frontera. Y este flujo continuo de personas, algunas de las cuales estaban altamente militarizadas y utilizaban tácticas bastante distintas a las de los romanos, causó graves problemas en las provincias orientales. A las orillas del desierto de Siria, lejos de la protección de Roma, el pueblo de Palmira se enfrentó en solitario a la devastación de su ejército. Estos oponentes también se están aprovechando de la ausencia del emperador para tomar el control, hacer retroceder a los ejércitos fronterizos, lo cual logran con éxito, y arrancarles botines a los romanos. Mientras contaban los cadáveres, los habitantes de Palmira se cansaron de esperar la ayuda de una Roma distante.
Esta diversidad de personas amenazadas por una invasión quería estar mejor protegida, por lo que invitan a los defensores locales a que tomen el papel que al parecer los emperadores no logran desempeñar porque no pueden estar en todas partes. En un flagrante acto de sublevación, el ejército de Palmira toma el control en sus propias manos. Como resultado, durante las pasadas décadas, las provincias orientales se han constituido en el denominado Imperio de Palmira, separándose de Roma. Ahora le hacen una amenaza directa al emperador Aureliano, al apoderarse del fértil territorio romano de Egipto. Zenobia, la reina de Palmira, controla los abundantes graneros egipcios. Nos sentimos fascinados por esta figura de una mujer del Oriente que ejerce tanto control. Quizás es algo así como una Cleopatra de nuestros días. Y casualmente, ella trató de que la asociaran con Cleopatra. Al apoderarse de Egipto, Zenobia trató de establecer una conexión para reconciliar a los egipcios con su gobierno. Teniendo a Egipto bajo su dominio, Zenobia disfruta de su poder y ordena que dejen de enviar granos a Roma, cortando una de las principales fuentes de comida del imperio. Italia, por supuesto, era el corazón afectivo, el lugar de origen del imperio, pero África y Egipto llevaban años siendo el granero del imperio. Era allí donde se concentraba la riqueza agrícola. Ahora, la reina Zenobia, con el apoyo de su leal general Satvas, tiene secuestrado al granero del imperio, dejándole claro a Roma que Palmira ya dejó de ser un pueblo inofensivo. La estrategia de Zenobia resulta muy exitosa. En Roma, Aureliano consigue a las personas desesperadas y muriéndose de hambre, debido a la carencia de granos. Y aunque les ordena a sus tropas que compartan sus panes con las masas, esto no es suficiente. Naturalmente, Egipto era el granero de Roma y por lo tanto una interrupción en el suministro de granos a Roma constituía una gran amenaza para cualquier emperador, especialmente para uno que haya tenido que lidiar con conflictos en ese territorio. La amenaza de hambruna impacienta y enoja a los romanos. El imperio, tras perder territorio frente a ejércitos orientales y occidentales, ahora se enfrenta a una rebelión dentro de la propia Roma. El emperador Aureliano, tras salvar a Roma de la amenaza de los bárbaros alamanes, se enfrenta a una nueva crisis cuando la usurpadora de Palmira, la reina Zenobia, deja de enviar granos egipcios a Roma, amenazando con matar de hambre a la ciudad. Poco después, los romanos se vuelven en contra de su emperador Aureliano. El nivel de violencia que desencadenó esta rebelión no había sido visto desde la época republicana. Aureliano no tiene más opción que soltar a sus salvajes guerreros contra los insurgentes. Están luchando dentro de Roma. Es una guerra civil y esto es algo a lo que los romanos también le tenían miedo, porque sabían cuán desarticulador y cuán devastador podía ser. Los soldados de Aureliano luchan dentro de la ciudad sin estar acostumbrados a ello. Aun cuando en un campo de batalla abierto el ejército romano es prácticamente invencible, demuestran nuevamente su debilidad cuando no puede mantener la formación compacta. La guerra propiamente dicha o la lucha como tal tuvo lugar en un contexto urbano y por supuesto esto debe haber sido muy inusual para los soldados romanos que formaban parte del despliegue de Aureliano. Las batallas antiguas no solían ser batallas urbanas, enfrentamientos de calle, y en esto sus soldados adiestrados tendrán una mayor dificultad. Pero finalmente, Aureliano acaba contundentemente con la sublevación. El historiador del siglo IV, Eutropio, afirma: Aureliano los reprimió con la mayor severidad, condenó a muerte a muchos aristócratas. De hecho, fue cruel y sanguinario, y más bien un emperador necesario para ese momento, en vez de uno afable.
Aureliano ejecuta a los líderes rebeldes, recordándole al pueblo romano que él es el que manda. El emperador aplastó a la resistencia y ahora reconstruye los muros de la ciudad para protegerla de las fuerzas externas. En sus manos Roma estará segura y será fuerte. El emperador Aureliano, tras la crisis militar en el norte de Italia al comienzo de su reinado, estipula que la ciudad de Roma debe estar protegida con un nuevo conjunto de muros. Y esta fue la primera serie de muros realmente importantes construida para la ciudad de Roma desde casi 1000 años atrás. Aureliano ahora se concentra en la crisis del imperio de Palmira. Debe asegurar el suministro de granos para evitar la hambruna en Roma. Sus raciones cada vez más limitadas de pan no durarán eternamente. Aureliano estaba decidido a retomar el dominio sobre las áreas del imperio y por eso, en el año 272, se dirige al oriente para recobrar el control. Su primer objetivo es Antioquía, una antigua ciudad romana que posteriormente sería parte de la gran región llamada Siria. Antioquía es una ciudad muy dinámica, valiosa para Roma por ser un acaudalado centro de negocios. Pero ahora, bajo el dominio del imperio de Palmira, se convierte en un refugio seguro para la reina fugitiva Zenobia. Zenobia y sus generales estaban completamente seguros de que Antioquía sería la primera ciudad que Aureliano tendría que conquistar para entrar a Siria. Y esa fue la razón por la cual ella se atrincheró en la ciudad mientras Sabdas conducía al ejército al Orontes, totalmente al oeste del lago Antioquía. Zenobia disfruta de su prestigio, feliz de dejar que sus generales se preparen para la guerra justo a las afueras de los muros de la ciudad. Allí, Sabdas, el general de Zenobia, se enfrenta al ejército de Aureliano en el campo de batalla. Tienes murallas de romanos moviéndose en filas, hombre con hombre, puño con puño. No puedes matar a alguien hasta que no estás frente a frente. Hay brazos cortados, manos cortadas, daños al cuello, a la cara. Pero mientras sus soldados están a merced de las espadas del ejército de Palmira, Aureliano sabe que su única oportunidad es mostrarse más hábil que el general Sabdas. Durante esta batalla, Aureliano le ordena a su caballería ligera, altamente disciplinada, que realice lo que posteriormente fue conocido como la táctica de retirada fingida. La caballería ligera de Aureliano finge que va a huir, engañando al ejército de Palmira para que salga en su persecución y descuide a las filas principales. De un momento a otro, la caballería romana se regresó y los volvió pedazos. La caballería pesada de Palmira quedó destruida y se abrió el camino a Antioquía. El general Sabdas ordena a las tropas sobrevivientes de Palmira que se replieguen. Zenobia y sus generales se dirigen a Palmira. Aureliano los persigue, decidido a capturar a la reina antes de que llegue a su ciudad natal. Pero en el desierto de Siria, Aureliano enfrenta enemigos inesperados. No deben olvidar que es verano, por lo que hace muchísimo calor en el desierto. Así que, hostigados tanto por el caluroso verano como por los árabes nómadas que seguían siendo fieles a Zenobia, Aureliano y su ejército asedian o se abren camino hacia Palmira. Pero una herida de flecha retrasa la persecución de Aureliano, dándole tiempo a Zenobia de ponerse a salvo en Palmira. Maldiciendo a sus atacantes nómadas, Aureliano jura capturar a su reina. En el 272 después de Cristo, el emperador Aureliano derrota al ejército de Zenobia en Antioquía. Pero en la persecución de la reina fugitiva, Aureliano es emboscado, lo que permite que Zenobia alcance la seguridad de Palmira.
Ahora, después de que Aureliano, quien ha sitiado la ciudad, le ordena rendirse, Zenobia le escribe una mordaz reprimenda, al estilo de su modelo, Cleopatra. En la guerra, lo que se quiera obtener hay que ganarlo con el valor. ¿Me exiges la rendición? Como si no supieras que Cleopatra prefirió morir como reina antes que seguir viviendo sin importarle qué tan alto fuera su rango. A pesar de sus bravatas, la orgullosa reina sabe que ya no está a salvo en la ciudad, por lo que empaca rápidamente para viajar. La ciudad no está preparada para soportar un sitio. Sus habitantes construyeron unas defensas levantadas apresuradamente y evidentemente Aureliano tiene ayuda dentro de la ciudad, así que Palmira no resistirá. La reina Zenobia y su general Sabdas se escabullen en medio de la oscuridad, escapándose nuevamente de Aureliano. En el 272 después de Cristo, Zenobia huye a Persia y llega hasta el río Éufrates, hoy en día parte de Irak. Pero los soldados de Aureliano mantienen una intensa persecución. A las orillas del río Éufrates, la reina le ofrece oro a un barquero para cruzar el río. Pero incluso sus desesperadas amenazas llegan muy tarde para salvarla. Fue interceptada y capturada por la caballería romana. Ellos tomaron a Zenobia, a sus consejeros y a sus generales como prisioneros de guerra y los juzgaron. Amarrada para prevenir su escape, Zenobia sabe que pronto se enfrentará a Aureliano. Tras recuperar el poder en Palmira, Aureliano finalmente enfrenta a la rebelde Zenobia, una mujer con audacia que él no podía más que admirar. En sus propias palabras: ¿Qué clase de mujer? Tan sabia con sus consejos, tan persistente con sus planes, tan firme con los soldados, tan generosa cuando la ocasión lo amerita y tan severa cuando lo exige la disciplina. Pero al enfrentarse a la posibilidad de la ejecución, el coraje de Zenobia comienza a disminuir. Zenobia alegó que había sido pervertida por los malos consejos, por lo que su consejero y el general Sabdas fueron ajusticiados. Aureliano tenía otro plan en mente para la hermosa reina, una vez que arribaran a Roma. Pero antes de abandonar Palmira, Aureliano visita un templo donde le rendirá homenaje a un solo dios, al dios de los soldados, al sol invicto, quien ha asegurado su victoria en tierra extranjera. Evidentemente, creía en una alianza entre él y el dios del sol, que era responsable de su éxito en Palmira. Se representó a sí mismo en sus monedas para lograr una asociación entre el emperador y el sol invicto. Estamos entrando a esta dimensión de asociar muy estrechamente al emperador con una divinidad en particular, en la que la gente sin duda alguna creería, debido al éxito que había disfrutado Aureliano. En la paz del Templo de Oriente, intuye que este es el Dios que necesita para unificar a toda Roma. Parece haber estado participando en una tendencia creciente hacia el universalismo, tanto con respecto a la religión como al control político de Roma. Ofreciendo su propia sangre como sacrificio, Aureliano le promete a su Dios una nación de devotos. Tras retomar el control del Oriente y restablecer la ración de pan gratis, Aureliano es recibido en Roma como un héroe. Para los romanos pudo haber marcado el final de casi medio siglo de catástrofes militares, seguida de una recuperación, luego de otras catástrofes y nuevamente de una recuperación ilusoria. Aureliano tiene otro propósito en Roma:
usará las riquezas obtenidas del Oriente para instituir al dios de los soldados, Sol Invicto, como la única deidad del imperio. Pronto comienzan los trabajos para un nuevo templo. De hecho, elevó el nuevo culto al mismo nivel de la religión oficial de Roma. Con el botín de Palmira, construyó en la ciudad un magnífico templo para el sol en Roma. Pero la religión debe esperar por ahora. Aureliano tiene más batallas. Al norte, los territorios romanos de Galia y Britania han caído ilegalmente en las manos de un ejército romano amotinado que llamó a su dominio el Imperio Galo. Pareciéndose cada vez más a sus enemigos bárbaros, los soldados galos pisotean el honor de Roma al proclamar emperador al arrogante general romano Tétrico. Por todas partes surgen ejércitos, proclamando emperadores a sus generales y luego tienen que luchar entre ellos. Y el que gana es el que, al final, termina siendo el legítimo emperador. Por supuesto, la separación del Imperio Galo fue aterradora para los romanos. Significó una gran pérdida y fue humillante ver que una porción tan significativa del tradicional Imperio Romano estuviera en manos de otro hombre. El emperador Aureliano se dirige rápidamente a Galia para recuperar las tierras y para devolverle la antigua gloria al imperio. Lo único que se interpone en su camino es Tétrico y su ejército galo. Tras derrotar a la reina Zenobia y recuperar el oriente, Aureliano ahora jura recuperar el territorio perdido en el occidente en manos del usurpador Tétrico, así como unir a todos los romanos bajo un dios, el Sol Invicto, dios guerrero de los soldados. En el 274 después de Cristo, el amotinado imperio galo abarca a Galia y a Britania. En ese territorio, el soldado emperador Tétrico y su ejército se han vuelto indistinguibles de sus enemigos bárbaros. Indisciplinados, se deleitan con el tormento de sus prisioneros. La labor de los soldados emperadores era extremadamente peligrosa, ya que ellos llegaron a la cima porque sus tropas los proclamaron. Pero una vez en el poder resulta muy difícil mantenerlo, toda vez que deben evitar los conflictos internos con otros potenciales generales, quienes se ven a sí mismos como posibles emperadores. Tétrico no le puede demostrar ninguna debilidad a sus tropas. Pero en la privacidad de su palacio, Tétrico consulta a sus consejeros para tratar de determinar de dónde vendrá su próximo rival. Durante los años anteriores, el mismo Tétrico ha sobrevivido a un número de disputas internas, algunas de las cuales ha causado varios derramamientos de sangre entre los líderes rivales de la Galia. Sus planes son que su hijo adquiera el reino en algún momento, estableciendo una dinastía bajo su propio nombre. Pero las noticias de un nuevo rival amenazan con destruir su sueño. Parece haberle quedado bastante claro que en el período subsiguiente a su éxito en el Oriente, Aureliano se dirigiría a la Galia para tratar de reintegrarla al Imperio Romano. Con las noticias de la aproximación de Aureliano, el volátil Tétrico culpa a sus consejeros, arremetiendo contra todos los que lo rodean. En el año 274 después de Cristo, Aureliano se dirige a Chalon, Galia, actualmente Francia, para enfrentar a Tétrico y recuperar los territorios occidentales de Roma. Aureliano y sus hombres se enfrentan a Tétrico en los bosques de Chalon, donde las luchas son encarnizadas.
El ejército de Aureliano probablemente disponía de una mayor caballería de la que habían dispuesto los tradicionales ejércitos imperiales hasta ahora. En lo que respecta al ejército de Tétrico, aún había legiones importantes a lo largo del Rin, custodiando esas áreas. Fue una batalla entre ejércitos muy similares que poseían un equipamiento similar, razón por la cual fue tan sangrienta y devastadora para ambos contendores. El ejército de Tétrico es el que ahora se ve castigado por la venganza de Aureliano. Habiéndose atrevido a nombrar a otro hombre como su emperador, siguen representando la mayor amenaza. Parte de la crisis del siglo III se debe a la importancia que desempeñaba el ejército en la elección de un emperador. Esto es algo relativamente nuevo en el mundo romano y se debe a las constantes guerras. El ejército se vuelve más poderoso, tiene más posibilidades de escoger a sus dirigentes, así como de imponerle a Roma su propia elección de emperadores. Aureliano no puede permitir esta afrenta a su poder. A medida de que el ejército de Tétrico comienza a flaquear, Aureliano les ordena a sus tropas que los maten, sin mostrar misericordia. Algunas fuentes alegan que Tétrico sabía que era el fin incluso antes de que comenzara la batalla, aunque al parecer sí luchó hasta el final, pero fue Aureliano el que obtuvo la victoria. Es la culminación de sus esfuerzos para reunificar el imperio. Finalmente, toma prisionero al usurpador Tétrico. Y al igual que hizo con la reina Zenobia de Palmira, el emperador Aureliano le perdona la vida a Tétrico. Para Tétrico también fue un hecho sorprendente, sobre todo porque era un oponente de una guerra civil y este tipo de enemigos por lo general representaban un gran peligro. Después de todo, al final puede volverse en tu contra. Así que Aureliano mostró una clemencia extraordinaria al perdonarles la vida a estos dos oponentes. El ejército galo de Tétrico no corre con tanta suerte, ya que fueron ellos los que erigieron a un emperador rival en el oeste y ahora pagarán con la muerte por su traición. Aureliano imponía una gran disciplina, al parecer no toleraba ningún motín por parte de los soldados. Era muy estricto con ellos, pero al mismo tiempo era muy respetado. Aureliano sabe que para mantener el respeto de sus soldados, el castigo de los soldados galos cautivos debe ser brutal y total. No le perdona la vida a ninguno. Aureliano era un comandante militar exitoso y dentro de lo que cabe, como quizás tenía que ser, era bastante despiadado, pero aún así, el trato que le dio a Tétrico fue increíblemente generoso. Y es con este espíritu de generosidad que Aureliano regresa victorioso a Roma. Luego de 4 años de campañas ininterrumpidas, Aureliano celebra su reunificación del imperio con un impresionante desfile triunfal, exponiendo a cautivos de alto rango de cada remota conquista. Hay todo tipo de tradiciones que van con esta ceremonia que la convierten en única y en parte brutal e impresionante. La presencia del emperador Aureliano en Roma, es decir, la presencia del emperador para celebrar una importante victoria militar, fue un acontecimiento novedoso para toda su generación. Zenobia y Tétrico, los usurpadores derrotados, también desfilan como prueba de los éxitos de Aureliano en Oriente y Occidente. Desfilar a través de Roma como un líder enemigo cautivo era un espectáculo humillante. Suponía que probablemente te había faltado el coraje para morir en la batalla. Sin importar lo humillados que estén, Zenobia, Tétrico y los otros cautivos le deben sus vidas al generoso emperador Aureliano. De esta manera también le muestra su generosidad al pueblo romano.
El propio Aureliano repartió gran parte del pan y la carne de cerdo, y además se dice que repartió las túnicas blancas de los egipcios y los tejidos africanos, por lo que evidentemente se trataba de una generosa exposición de fuerza. Agradecido por su triunfo, Aureliano consagra el templo que se ha construido para el dios de los soldados, el Sol Invicto, cuyo poder y benevolencia, en su opinión, lo han hecho invencible. Muchos eruditos consideran que esto simplemente estaba tratando de imponer conformidad entre los habitantes del imperio para propósitos políticos y religiosos, pero estos son dos temas que no se pueden separar fácilmente en la mente de un romano. Aureliano decretó que este día, el 25 de diciembre, se celebraría cada año como el nacimiento del Sol Invicto. Los emperadores posteriores, también en la búsqueda de unificar a Roma por medio de la religión, adoptarán esta fecha como el nacimiento de Jesucristo, e incluso ahora, más de 1700 años después, esta fiesta que solía ser pagana se celebra en todo el mundo con el nombre de Navidad. A lo largo del imperio del siglo III hay una clara tendencia hacia el monoteísmo, hacia diferentes cultos que creen en un solo Dios y a veces en un solo Dios redentor. El reunificado Imperio Romano ahora se extiende de Palmira a Britania. Pero en el año 275 después de Cristo, los bárbaros causan nuevamente estragos en el oriente. Aureliano moviliza a su ejército a Tracia para prepararse para la batalla. Aureliano era un personaje fascinante, era un individuo muy enérgico y dinámico. Si piensan en todos los lugares en los que tuvo que luchar a lo largo de su vida, debió haber tenido mucha energía. Ese empuje y esa energía son los que le permiten obtener la lealtad de sus tropas. Aureliano es un exitoso líder militar. Conoce a sus tropas, su trabajo con ellas es muy eficaz y estoy seguro de que las recompensa regularmente. Yo creo que puede contar con un importante apoyo continuo de sus soldados, ya que ellos confían en él y lo consideran su líder. Habiéndoles otorgado a estos soldados la gloria y el honor de una victoria inimaginable, Aureliano nunca sospecha la traición que corroe sus filas. El asesinato de Aureliano constituye otro de los acontecimientos difíciles de explicar, especialmente en un momento de tanto éxito militar, cuando las tropas deberían estar satisfechas con este hecho y con sus recompensas. Esta traición conmociona al imperio. Por lo que sabemos, el pueblo recibió la noticia de la muerte del emperador con gran incredulidad y tristeza. Lo enterraron con mucha pompa en un magnífico sepulcro, exactamente en el lugar donde había sido asesinado. Roma llora la muerte de un gran emperador, uno que salvó al imperio de un colapso seguro. En mi opinión, la importancia de Aureliano recae en el hecho de que se trata del comienzo de la recuperación romana, de la resurrección de la máquina romana. Además, logra reunificar el imperio y ponerlo por completo bajo su control. Pero al final, ni siquiera el dios de los soldados pudo protegerlo de las espadas de los traidores, y el imperio que le había costado tanto reunificar se vuelve a fragmentar.